Hola familia Getsemaní, buenos días, espero que se encuentren muy bien, que estén pasando un buen fin de semana, que estén tranquilos con su familia, con la bendición de Dios. Esta es la tercera parte de nuestra serie Dios es bueno. Dios es muy bueno, lo hemos estado analizando desde el punto de vista bíblico, cómo Dios es bueno al proveernos un hogar, cómo Dios es bueno al protegernos en medio de un mundo donde hay tantas dificultades y tantas amenazas. Hoy quiero empezar esta tercera parte haciéndoles una pregunta. ¿Tiene usted necesidades? ¿Tiene usted necesidades? ¿Y tiene preocupaciones por esas necesidades? En verdad, todos tenemos necesidades de todo tipo, y mucho más en este tiempo de pandemia. Necesidades que nos quitan la tranquilidad, que nos llenan de ansiedad, que roban nuestro sueño, que roban nuestra paz, que han arruinado nuestros planes y modificado las metas que teníamos en nuestra vida. Y este es el mensaje para hoy. En medio de todas esas preocupaciones, en medio de todas esas necesidades que estamos teniendo, tenemos también un Dios bueno. Dios es bueno. Y porque es bueno, quiere que usted viva, experimente esta verdad. Esto que voy a decir a continuación es el resumen de toda la enseñanza de hoy. Este es el mensaje de Dios para todos aquellos que están preocupados, ansiosos, porque la preocupación por la necesidad ha atrapado su corazón. Este es el mensaje de Dios para cada uno de los que están preocupados. No se preocupen por nada. El Padre ya conoce sus necesidades. Este es el mensaje de Dios para usted en esta mañana. No se preocupe por nada, porque nuestro Padre ya conoce sus necesidades. Ahora, podría decir, eso es todo, vámonos a preparar el almuerzo, a descansar, porque eso es todo el mensaje. Pero yo sé que cuando usted escuchó esas palabras, no se preocupe por nada, en su cabeza pudo saltar una pregunta, pudo saltar una queja, un reclamo, ¿cómo así que no me preocupe por nada? ¿Cómo no voy a preocuparme? ¿No ve todo lo que está pasando? ¿No ve todo lo que nos está viniendo encima? Que parece que cada día tenemos una dificultad mayor. Déjeme decirle que hay dos razones por las cuales usted no debería preocuparse. Una razón práctica y una razón de fe. Rápidamente se las voy a decir. La razón práctica por la cual usted no debería preocuparse es porque preocuparse no arregla nada. Preocuparse no soluciona ninguno de sus problemas. Antes, por el contrario, preocuparse acrecienta los problemas, trae más problemas. Y la razón de fe es que la enseñanza de Jesús sobre la preocupación es muy clara para nosotros. La enseñanza de por qué no debemos preocuparnos la dio Jesús en el Sermón del Monte. Lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 34. Mateo, capítulo 6, 25 al 34, lo leemos así. Por eso les digo, este es Jesús hablando a cada uno de nosotros, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones puede añadir un solo momento de su vida? ¿Ven? Aún Jesús conoce la razón práctica de por qué no preocuparnos, porque preocuparnos no soluciona nada. Versículo 28, ¿y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, está hablando del rey Salomón, el rey más rico que tuvo Israel, uno de los hombres más ricos del mundo en su época, que se pudo dar los lujos más extraordinarios. Y Jesús está diciendo que ni Salomón con toda su gloria se vistió
tan hermoso como ellos, como los lirios del campo, como las flores del campo. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él, o sea Dios, les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Miren, Jesús claramente expone que el antídoto contra las preocupaciones, digamos así, ahora que estamos hablando en este tiempo de pandemia, de coronavirus, la vacuna contra las preocupaciones, Jesús dice, es la fe. La vacuna para las preocupaciones humanas, que son muy humanas, muy comprensibles. La vacuna, el antídoto contra las preocupaciones cotidianas que estamos viviendo es la fe. La fe en que le importamos a Dios, en que Él es nuestro Padre y le importamos mucho. Fe en que ese Dios bueno, que es nuestro Padre, conoce ya cuáles son nuestras necesidades, mucho mejor que nosotros mismos. Fe en que Dios quiere y puede proveer para todas nuestras necesidades. No solamente nuestro buen Padre conoce nuestras necesidades, sino que Él quiere, y no solamente quiere, tiene el poder para proveer para nuestras necesidades básicas. Así lo demuestra la historia. Usted toma la Biblia y encuentra, y también la historia humana, cómo Dios suple de maneras normales, comunes y corrientes, nuestras necesidades. Por ejemplo, a través del trabajo. ¡Qué bendición es tener un trabajo! A través de la creatividad humana, del ingenio de nosotros los seres humanos, de la práctica de la siembra y la cosecha, del comercio. Esas son formas normales, maneras normales en que Dios suple nuestras necesidades. Y Dios siempre lo ha hecho. Y quiero que vean y escuchen atentamente el siguiente testimonio que nos comparte una hermana de nuestra iglesia, Nini Joana, cómo Dios ha provisto, cómo han visto a Dios, ese Dios bueno, proveerles en estos tiempos difíciles. Escúchenlo con atención. Familia, buenos días. En esta mañana quiero contarles un corto testimonio de cómo Dios ha sido bueno con nosotros y cómo ha provisto para todas nuestras necesidades. Nosotros llevamos un poco más de un año aquí en el departamento y Dios pues primeramente nos ha sostenido. Le dio un trabajo a mi esposo que hasta el día de hoy conserva, gracias a Dios. Pues cuando comenzó la pandemia, obviamente pues su trabajo se vio muy afectado, pero Dios utilizó a personas para ayudarnos, familiares, amigos, personas de la iglesia, estuvieron muy pendientes de nosotros y durante todos esos meses donde todo este tema pues estuvo tan quieto en la parte económica, Dios nos dio para suplir todas nuestras necesidades y compromisos y no faltó por cubrir ninguno de ellos, gracias a Dios. Allí de verdad que vimos su mano poderosa. Sabemos que a veces nosotros vemos las dificultades aún más grandes que hasta el mismo Dios, pero sabemos que esto no es así. Dios tiene todo bajo control. Él está viendo el panorama completo de toda la situación y Él sabe de lo que tenemos necesidad. Y pues así como les cuento, Dios pues nos dio para cubrir, mejor dicho, el más mínimo detalle. Y solamente pues esto lo puede hacer Él. Él es el que conoce y pesa los corazones. Y sabemos que Él es fiel, sabemos que Él nos protege, que Él nos guarda y que también nos da, nos sostiene.
y pues sabemos que a veces la preocupación y el miedo, el afán nos gana, pero debemos recordar de su mano misericordiosa y recordar que Él es bueno en todo tiempo, en todo momento. También les doy gracias a ustedes como iglesia porque hemos podido saber que a pesar de las circunstancias seguimos unidos, que a pesar de que debemos vernos solamente por estos medios, sabemos que estamos pendientes los unos de los otros, orando por las situaciones y las circunstancias pues de cada persona de la congregación. Y le damos gracias a Dios pues porque nos ha mantenido firmes y esperamos pues poder verlos pronto con la ayuda de Dios. Un abrazo, hermanos, que Dios los bendiga y feliz y bendecido día. Ahora bien, Dios no solamente provee de maneras comunes, a través del trabajo, nuestra creatividad, nuestro ingenio, el comercio, los negocios. También, cuando es necesario, Dios provee de maneras extraordinarias, maravillosas. Como por ejemplo lo vemos en la Biblia cuando Jesús multiplicó extraordinariamente los panes y los peces, cuando sostuvo al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto, enviándoles maná del cielo, cuando sostuvo a la viuda que no tenía sino un poquito de comida, y durante toda esa hambruna nunca le faltó. Dios multiplicaba y multiplicaba la harina, el aceite. O cuando el profeta fue alimentado en una cueva por cuervos que Dios le mandaba la comida a través de estas aves. O la más extraordinaria para mí, la más extraordinaria forma en que Dios proveía para las personas en tiempos de necesidad, es ver el milagro de la generosidad. Allá en el libro de los Hechos, cuando dice que esa primera iglesia en Jerusalén, nadie tenía necesidades, porque todos se ayudaban los unos a los otros. El que tenía compartía con el que no tenía, y nadie, dice, le faltaba nada. Gracias a Dios, esto también lo hemos estado viendo en este tiempo de pandemia en nuestra iglesia. Hemos visto que personas comparten con mucha generosidad, no solamente dinero, sino que comparten productos para que otras personas menos favorecidas en la iglesia puedan comer. Ese es el milagro extraordinario de la generosidad. También, volviendo al tema, Jesús nos habla que el antídoto contra la preocupación es la fe, y esa fe es para colocar a Dios por encima de nuestras preocupaciones, dejando que Él se encargue de las nuestras. Es decir, coloquemos a Dios y las cosas de Dios en una forma prioritaria en nuestras vidas, y Él se encargará de nuestras necesidades. Pero la pregunta es esta: ¿cómo pasar de la preocupación a la fe? Porque tal vez usted dice, sí, ya lo entendí. El antídoto contra la preocupación es la fe. Pero ¿cómo paso yo de estar preocupado a tener fe? ¿Cómo pasar de la ansiedad a la confianza? Miren, alguien que caminó con Jesús, que lo conoció, que lo escuchó, que escuchó sus enseñanzas, que vio sus grandes maravillas, alguien que transitó el camino de la preocupación a la fe, de la ansiedad a la confianza, fue el apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue alguien que tuvo que aprender a desprenderse de la preocupación y empezar a vivir por fe. Y eso le tocó aprenderlo desde el mismo comienzo, desde los mismos comienzos que él decidió convertirse en un seguidor de Jesús. Una de las historias más fascinantes de Pedro la encontramos cuando Pedro ahora les voy a contar la historia, porque el resumen de todo lo que Pedro vivió con Jesús y cómo aprendió a pasar de la preocupación a la fe, él lo resume en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7, Pedro escribió lo siguiente. Pedro escribió: pongan todas sus preocupaciones. Está hablando del mismo tema que estamos hablando, preocupaciones, y él dice:
pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Fascinante. Este es Pedro ya anciano, ya ha caminado 3 años con Jesús, ya vio que Jesús murió, que Jesús resucitó, que Jesús ascendió a los cielos. Él ya está siendo un hombre espiritualmente maduro y por eso puede escribir ese versículo, esa verdad. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Ahora, pero esto tampoco es la respuesta a nuestra pregunta, a la pregunta de, bueno, ¿cómo paso de la preocupación a la fe? Pedro entendió que poder despojarnos de nuestras preocupaciones y ansiedades es el resultado de poner esas preocupaciones y ansiedades, esas necesidades que nosotros tenemos, ponerlas en las manos de Dios. Y Pedro había visto esas manos, las manos de Jesús en acción. Vio las manos de Jesús recibiendo unos pocos panes y unos pocos peces y multiplicarse en sus manos. Vio las manos de Jesús llenas de amor, de compasión y poder para proveer a quienes le buscaban. Vio las manos de Jesús cuando se hundía Él, ¿recuerdan? Él se empezó a hundir y lo que vio fue las manos de Jesús extendiéndose para salvarlo. Las manos de Jesús estaban llenas de compasión, tan llenas de compasión que también Pedro las vio traspasadas por las heridas causadas por los clavos con los cuales clavaron a Jesús a la cruz. Pero de nuevo, ¿cómo puede uno desprenderse de las preocupaciones y ansiedades y transitar por el camino de la fe? Les voy a dar la respuesta, porque Pedro da la respuesta. Ahora les voy a advertir, no nos va a gustar. No nos va a gustar. La clave para pasar de la preocupación a la fe, de la ansiedad a la confianza, Pedro nos la da, nos la enseña, porque Él le tocó vivirla, Él la encarnó, Él la experimentó. Y no es fácil y no nos va a gustar, pero aquí va. Pedro lo ha dicho en el capítulo 5, primera de Pedro capítulo 5, la parte B y el versículo 6. Dice así: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Y ahí sí llega el versículo 7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Entonces, ¿cómo pasamos de la preocupación a la fe, de la ansiedad a la confianza? Esta es la respuesta que daría Pedro si lo tuviéramos aquí. Pedro escribió: humíllense ante el gran poder de Dios. ¿Quiere pasar de la preocupación a la fe? Pedro dice: humíllense ante el gran poder de Dios. El problema de la preocupación que tenemos por nuestras necesidades cotidianas no es tanto una falta de fe, es que esa falta de fe tiene su raíz en nuestro orgullo, en nuestra sobradez, para decirlo así, en nuestra autosuficiencia. Nuestro orgullo nos vuelve autosuficientes. No dependemos de nadie, yo puedo, yo sé, yo lo controlo, yo. Y Pedro era así. La historia que les quería contar es esta. Pedro, en uno de sus primeros encuentros con Jesús, sucedió cuando él estaba haciendo su trabajo. El trabajo de Pedro antes de ser un seguidor de Jesús era ¿cuál? Un pescador, era pescador, su familia era pescador, su padre era pescador, seguramente sus abuelos y sus bisabuelos y tatarabuelos también habían sido pescadores. Toda la familia se había dedicado por décadas a la pesca. Y Pedro estaba pescando, y una vez Jesús llega al lago de Genesaret donde Pedro está pescando, y esos pescadores, esa familia de pescadores curtidos
expertos en la pesca, habían pasado toda una noche sin pescar. No habían podido coger un solo pescado en sus redes. Y aparece Jesús y predica a la gente porque lo estaba siguiendo, y después de predicarle a la gente, le dice a Pedro: eche de nuevo la red, échela, vuelva, inténtelo de nuevo. Y Pedro hubiera podido decir: pero a mí un carpintero, ¿qué me va a enseñar? Es como si yo le tratara de enseñar a Hernando Ballesteros, a un maestro de obra, a construir una casa, a echar un mortero, a pegar ladrillos. Yo no sé nada de eso. Es como así de ridículo hubiera podido pensar Pedro: ¿a mí qué me va a enseñar un carpintero a pescar? ¿O qué me va a enseñar un predicador a pescar si soy experto? Y él hubiera podido llenarse de orgullo. Pero escuche cómo reaccionó Pedro ante las palabras de Jesús. En Lucas capítulo 5, versículo 5, escuche lo que dice Jesús. Pedro a Jesús: Maestro, respondió Simón Pedro, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. ¿Y saben qué pasó? Ellos echaron las redes nuevamente, y eso fue la pesca más grandiosa que Pedro hubiera podido experimentar. Tanto que tuvieron que llamar a otra embarcación que las ayudara a sacar las redes, porque era tanta la pesca. Porque en su convicción no se llenó de orgullo, sino que obedeció al Señor. En el corazón de mi preocupación estoy yo, el ego. En el corazón de nuestras preocupaciones está el ego, el orgullo que nos hace creer que somos autosuficientes. En el corazón de mi fe está Dios. Aún no hemos entendido eso. Aún no hemos entendido esa verdad en este tiempo de pandemia. Escúchenlo de nuevo. ¿Cuál es la clave para pasar de la preocupación a la fe, de la ansiedad a la confianza? Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. La invitación a no preocuparse es la invitación a confiar en Dios, en la bondad de Dios. De nuevo se lo repito, la invitación a no preocuparse es la invitación a confiar en la bondad de Dios. Y la invitación a confiar en la bondad de Dios es la invitación a humildemente depender de Dios. A humildemente depender de Dios. Ahora, y usted demuestra que está dependiendo de Dios cuando usted hace lo que Dios le dice y le deja los resultados a Dios. Como en el caso de Pedro. Pedro claramente entendió y por eso dijo: yo he intentado toda la noche de pescar y no he pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y le dejó los resultados a Dios. ¿Saben? Confiamos en Dios cuando humildemente obedecemos a Dios, cuando humildemente dependemos de Dios. Demostramos que dependemos de Dios cuando hacemos lo que el Señor dice y le dejamos los resultados a Dios. ¿Quiere liberarse de las preocupaciones, de la ansiedad por tantas necesidades que tenemos? ¿Quiere ver la mano de Dios proveyendo para usted? ¿Quiere ver cómo Dios suple sus necesidades? ¿Cómo Dios hace realidad esa promesa de que Él no dejará que nosotros pasemos hambre y necesidad? ¿Quiere ver eso realizado en su vida, en su familia? Entonces es tiempo de humildemente aprender a depender de Dios, humillarnos delante de Él y depender solo de Dios. No es tiempo de seguir dependiendo de nuestra fuerza, de nuestro orgullo, de nuestro dinero. Es tiempo de aprender a humillarnos delante de Dios. Por eso le voy a invitar a que haga esta oración. Ojalá que para aprenderlo, porque creo que si usted lee la historia de Pedro, Pedro tuvo que ir aprendiendo a depender de Dios, ir aprendiendo a pasar de la preocupación
a la fe. Eso no se aprende en un solo día. Por eso esta oración que le voy a proponer, le sugiero que la haga todos los días de esta semana y ojalá varias veces al día. Escríbala en una hoja o tómele una foto a la imagen que les voy a mandar después y téngala en su celular. Esta oración le va a ayudar a desear transitar ese camino de la preocupación a la fe y a desear depender única y exclusivamente de Dios en este tiempo de preocupación y ansiedad, depender solo de Dios. Dice la oración: Dios, tú eres bueno, tú conoces mis necesidades. Hoy viviré dependiendo solo de ti. Hoy haré lo que me digas que haga. Amén. Se la repito: Dios, tú eres bueno, tú conoces mis necesidades. Hoy viviré dependiendo solo de ti. Hoy haré lo que me digas que haga. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno porque es un Padre bueno y no nos dejará sin la provisión necesaria. Y la provisión necesaria, Él sabe que es comida, vestido, bebida, un techo, un trabajo, la salud. Dependamos de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por enseñarnos a través de la historia de hombres y mujeres que se atrevieron a confiar en ti, que tú eres bueno y que provees. Gracias porque en nuestras vidas personales, en nuestras vidas familiares, hemos visto cantidad de veces la provisión milagrosa tuya en nuestras vidas. Y ahora que estamos viviendo estos tiempos tan difíciles, porque hay escasez de trabajo, porque hay mucha ansiedad y preocupación por las necesidades cotidianas, ayúdanos a transitar el camino de la preocupación hacia la fe, de la ansiedad a la confianza. Y sabemos, Señor, que ese camino se transita solamente a través de humildemente aceptar que solo por tu gracia podremos tener suplidas todas nuestras necesidades, que solo podemos depender de ti, porque tú eres bueno y conoces nuestras necesidades. Por favor, Señor, ayúdanos a inclinar nuestro corazón delante de ti y suple, por favor, todas nuestras necesidades en este tiempo tan difícil. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Hagan esta oración. Ayúdenos a que podamos desarrollar entre todos una comunidad que confía en la bondad de Dios, un Dios que siempre provee para los que confían en Él. Que usted sea uno de ellos. Feliz día, Dios les bendiga, les queremos mucho.